hoy tendremos una dinámica un poco diferente a la que veníamos acostumbrados, pues vamos a realizar la discusión de un caso clínico. Esta discusión estará a cargo de las estudiantes de décimo semestre de la Universidad del Quindío, Daniela García y Paula Camila Ponte, quienes fueron asesoradas por el doctor Álvaro Alvarez Cortés, quien es médico general de la Universidad del Quindío, especialista en medicina interna de la Universidad de Reumatología de la Universidad de Antioquia. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes de esta noche, voy a enviarles por el chat del Meet el link de una aplicación que utilizarán nuestros ponentes para hacer la charla muchísimo más interactiva entre nosotros. Entonces, ahí en el chat ya les dejé el link de la aplicación, los invito a que empiecen a unirse y sin más que decir, le doy la palabra a nuestros ponentes de esta noche. Bueno, muchas gracias Laura por esa introducción. Los saludo a todos, muy buenas noches y estamos muy contentos de que estén aquí en nuestra séptima charla del segundo ciclo de infectología de nuestro grupo AMC. De antemano y antes de empezar, quería agradecerle al doctor Arbeláez por su acompañamiento durante todo este proceso del desarrollo del caso clínico. Fue un proceso muy enriquecedor y aprendimos mucho a su lado. Muchas gracias, doctor. Hola a todos, buenas noches. Pere, hablemos. Yo también tengo a esa casa. Lo que pasa es que como yo ya soy historia patria, entonces ya pues los millennials saltan así de rápido. Pero no, buenas noches a todos. Yo creo que Daniela y Paula han hecho un buen trabajo. Vamos a escucharlas y estamos dispuestos a resolver las inquietudes y compartir algunas cosas que se vuelvan prácticas en la rutina del quehacer médico. Bienvenidos. Bueno, queremos hacer que esta discusión de caso clínico sea un poco más interactiva, ¿cierto? Queremos que todos participen, que estamos aprendiendo, pues ese es el momento para que participemos y sea más dinámico e interactivo. Entonces, como dijo Lau, les mandamos un link para que si pueden desde ya ingresen al link desde el PC o desde el celular, como les quede más fácil, y vamos respondiendo las preguntas que van surgiendo durante el caso. Listo. Entonces ya saben, y también pueden prender los micrófonos y hablar, que esto es interactivo, listo. Bueno, entonces les trajimos un caso de Nagasaki, Japón, que fue publicado en el 2019, pero el paciente se dio durante el año 2017. Entonces, empecemos con el paciente. Entonces tenemos un paciente de 39 años de edad que fue diagnosticado con artritis gotosa de la primera metatarsofalange del pie izquierdo hace ya 9 años, ¿sí? El paciente fue manejado simplemente con AINES y no tuvo ningún manejo para la hiperuricemia. Como antecedentes importantes del paciente, reportan que tiene una ingesta diaria de 45 gramos de alcohol, lo que una unidad de alcohol equivale más o menos a 8 gramos de alcohol, y una unidad representa una copa de vino o un vaso de cerveza. Entonces, en promedio, hablamos de que el paciente se toma diariamente 5 copas de vino o 5 vasos de cerveza. Además, también tiene un antecedente importante que es el excesivo consumo de alimentos ricos en purinas, y hablamos aquí específicamente de los cárnicos. Entonces, el paciente consulta porque presenta artralgia de las primeras articulaciones metatarsofalángicas de ambos pies y en la articulación del tobillo izquierdo. Por eso consulta al paciente. A él lo tratan simplemente con AINES y lo mandan para la casa, pero entonces el paciente no mejora y sigue y vuelve en agosto, esto es de mayo a agosto, a pesar de su tratamiento, seguía con las artralgias. Entonces, en mayo ya la artralgia afecta a más articulaciones, afecta rodilla derecha y tobillo derecho. Doctor Ramírez, buenas noches. ¿Cómo me le va? Muy bien, doctor, buenas noches. Un placer tenerlo acá. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señor, muy bien. Gracias por la invitación a todos aquí. Qué gusto verlo. Igualmente, doctor. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, más adelante vamos a hacer también una discusión del caso para que dialoguemos de él. Si puede, doctor, poner de pronto en... Ah, listo, ya. Gracias. Listo. Bueno, continuamos. Entonces, en agosto, el paciente, la artralgia pues, afecta más articulaciones, ¿cierto? Hablamos ya de que no solo afectaba las 3 iniciales, sino que también afecta rodilla derecha y tobillo derecho. Es decir, que tenemos un compromiso de 5 articulaciones.
lo que tiene el paciente. Entonces, en este punto y con lo que les he comentado del paciente, uno ya se empieza a hacer un poco unas ideas sobre lo que posiblemente tenga el paciente, ¿cierto? Entonces aquí es donde ustedes van a entrar al link y vamos a hablar y van a escribir los posibles diagnósticos que ustedes creen que el paciente presenta. Entonces, si pueden ingresar para ver qué piensan. Dicen agudización del episodio agotoso. Claro, o sea, lo que uno primero piensa en este paciente, primero que todo, porque ya tiene un diagnóstico de gota porque ya tiene un diagnóstico de gota de hace 9 años, ¿cierto? Porque está en ese momento pues con la artralgia que la manifiesta y el excesivo consumo de alcohol y de cárnicos, entonces eso nos orienta mucho a que pueda ser un paciente con un episodio agudo de gota, ¿cierto? Artritis reumatoide dicen acá, si quieren, las personas que ponen los diagnósticos y nos quieren decir de pronto por qué lo piensan, pueden alzar el micrófono, pues desactivar el micrófono y contarnos. Artritis reumatoide, bueno, si bien la artritis reumatoide tiene un compromiso más de miembros superiores y que más articulaciones carpo y metacarpofalángicas y falángicas proximales, también en algunos casos hay compromiso de los miembros inferiores, siendo el más predominante el pie, ¿cierto? Que es lo que más o menos es el más frecuente que se afecta los pies. Cuando hablamos de miembros inferiores se afectan más los pies. En este punto pues no hemos hecho un examen físico, entonces podemos pensar pues en varias probabilidades diagnósticas. Tendríamos que ver cómo están las manos del paciente, si hay limitación articular, si hay deformidad, para de pronto guiarnos un poco más, ¿cierto? En este momento pues como que todavía no tenemos información. Artritis reactiva, bueno, pues no sé si pusieron artritis reactiva porque vamos a hablar de la artritis reactiva porque en este punto, digamos, no tenemos algún antecedente o algo que nos haga pensar, listo, es fijo, esto es una artritis reactiva, ¿cierto? Bueno, no veo más diagnósticos, pero bueno, listo. Entonces, bueno, con esos diagnósticos en mente, se le hace el examen físico al paciente. Es un paciente que pesa 67 kilogramos, que mide 1.75 metros, la temperatura 36 grados normal y la frecuencia cardíaca y tensión arterial se encuentran en parámetros normales. Al examen físico se le evidencia inflamación y dolor de la articulación de la rodilla derecha y tobillo izquierdo y en las primeras articulaciones metatarsofalángicas de ambos pies. Aquí es muy importante aclarar que aunque el paciente manifestaba artralgia, solo se está evidenciando artritis de cuatro articulaciones. A él le dolían 5, pero solamente en el examen físico ellos reportan inflamación y dolor de 4 articulaciones, ¿sí? Entonces es muy importante que diferenciemos. Y cuando hablamos de artritis, cuando hablamos de artritis de 4 articulaciones, estamos hablando de una oligoartritis. ¿Listo? Entonces, ya teniendo una anamnesis, un examen físico, pues ya tenemos un diagnóstico en la cabeza y necesitamos confirmarlos con los paraclínicos. Entonces, ¿qué paraclínicos le pedirían a este paciente? ¿Qué estudios de laboratorio, qué estudios de imágenes le pedirían al paciente para confirmar lo que estamos pensando? Ácido úrico, claro, súper importante porque ya tiene el antecedente y no ha sido controlado, necesitamos saber los niveles de ácido úrico. Factor reumatoide, bueno, el factor reumatoide, supongo que lo pusiste si estás pensando en la artritis, también pueden ponerle, digamos, si les gusta los paraclínicos que se pidieron, si no les gusta, pueden votar por los paraclínicos. Factor reumatoide, pues supongo que lo pidieron porque están pensando de pronto en una artritis reumatoide, pero recordemos que si vamos a pedir factor reumatoide, pues pidámoslo también con unos anticuerpos antipéptidos citrulinados que son más específicos, porque el factor reumatoide se puede aumentar en hepatitis o en sífilis o en otras enfermedades. A ver, ¿qué más pusieron? Anti-SM porque están pensando en lupus. Bueno, pues si están pensando en lupus, recordemos que
lo más frecuente es que sea pues que los pacientes con lupus sean mujeres, pues es lo más frecuente, ¿no? Vamos a hablar de lo más común, claramente hay casos diferentes y, y, y ¿qué? Bueno, y la edad también, y la edad son pacientes más jóvenes y el lupus, pienso yo que con la artritis reumatoide son las dos, para mí, concepto, las dos enfermedades reumatológicas con mayor riqueza en síntomas, o sea, tienen muchas manifestaciones también sistémicas que uno podría como pensar en ellas. A ver, ¿qué más pusieron? Bueno, artrocentesis, claro, tenemos que pedir una artrocentesis, porque si vemos cristales de monurato soy con artrocentesis, prácticamente estamos haciendo ya el diagnóstico, ¿cierto? Y también necesitamos ver si es un líquido inflamatorio, si es un líquido que nos haga pensar de pronto en una artritis séptica, que no, digamos, no lo vi ahorita los posibles diagnósticos. Ultrasonografía de articulaciones. La ultrasonografía nos puede ser muy útil claramente para evidenciar la tenosinovitis, la centesitis en el paciente y más pues que el paciente nos lo está refiriendo en los miembros inferiores y podría ser muy útil. Listo. Bueno, sigamos. Bueno, PCR y BCG para mí también son muy importantes porque necesitamos saber si nuestro paciente está en una fase inflamatoria, si lo que le está pasando, pues si está en una fase inflamatoria. Entonces, bueno, al paciente le tomaron los paraclínicos, ellos reportaron cuadro hemático en parámetros normales, presentaron PCR y BCG aumentados, es decir, que nuestro paciente sí está en una fase aguda de inflamación, boom creatinina en parámetros normales, ácido úrico en 7.1, como ven acá al lado están los valores de referencia, está aumentado, y factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados están negativos, entonces de pronto ya podemos no pensar tanto en la artritis reumatoide. Además, Un momentico. señor. ¿Qué opinan de la hemoglobina? De la hemoglobina está, para ser hombre, está disminuida un poquito, ligeramente ¿Y eso qué disminuida. refleja? Pues aquí tendríamos que evaluar también los volúmenes corpusculares para ver si estamos frente a una anemia por enfermedad crónica. Sino que no quiero dejar pasar esto acá porque a veces, y buenas noches para los que no había saludado, a veces se cree que todas las enfermedades reumáticas o las artritis necesitan estudios demasiado complejos. No. Para uno hacer un diagnóstico de una artritis, como vamos hasta ahora, es todo clínico. Dolor, inflamación, examen físico, localización, pues su fase de presentación en el tiempo y este caso nos va a llevar a eso. Pero a veces los exámenes no son tan útiles para clasificarlas, porque cuando estamos inflamados, muchas elevan los reactantes de fase aguda. Ahí es muy fácil decir, tiene artritis, está inflamado, pero también hay una artritis que de pronto uno no las ve siempre tan inflamadas y necesita soportarse en otros estudios como los autoanticuerpos. Sin embargo, por ejemplo, estos dos exámenes, factor reumatoide y anticitrulina, no descartan del todo una artritis, negativos no descartan una artritis reumatoide, porque hay un 30% aproximadamente de los pacientes con artritis reumatoide que son seronegativos. ¿Qué si de pronto no cabe ahí? Pues un lupus, porque pues, ese debut, ese inicio, un hombre joven, pues no, y sin inocencia de manifestaciones, sí. Pero, por ejemplo, el hemograma es algo que es más barato, está muy disponible, nos da como una imagen global del estado de enfermedad. Entonces, tener una anemia en un paciente hombre en esos niveles, entonces usted mira a veces los niveles que dice el laboratorio y puede salir normal, si es un hemograma no bien estandarizado, pero si ponen el sexo, ustedes ya saben que menos de 13,5 para un hombre es anemia. Entonces, eso es un reflejo de inflamación. Lo mismo podría pasar con las plaquetas en este escenario, podrían estar más elevadas, 450.000, 500.000, o con los leucocitos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. También con respecto a los reactantes de fase aguda, pues yo no sé aquí cuál es el punto de corte de la PCR. Bueno, menor de 1 miligramos por decilitro. Ajá, sí. Entonces, ahí en ese escenario, pues están elevadas, pero hay enfermedades que elevan mucho más
reactantes que de pronto sí pueden producir artritis, pero no son tan comunes como una artritis reumatoide. Entonces, esas sutilezas las van a ir aprendiendo en el camino, pero también los exámenes generales tienen que extraerle toda la información que dan, porque eso nos puede tomar o ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Muy bien. Ok, listo, doctor. Bueno, también ellos le hicieron una artrocentesis, mostró unos leucos de 4600, lo que nos indica que estamos frente a un líquido inflamatorio. Ya vamos a ver más adelante, mayor de 2000, es como el punto de corte, y unos cultivos negativos. Y esto es prácticamente lo que nos va a hacer el diagnóstico, y es la presencia de cristales de monolato sódico, ¿sí?, que se observaron en la artrocentesis. También se le hicieron, o sea, al paciente le hicieron de todo. También le hicieron ANAS y dio una relación de 1 en 40, negativo, el positivo mayor de 1 en 160, y le hicieron radiografía de manos, rodillas y pies, que salieron normales, no hay compromiso del espacio articular ni erosiones, que esto de pronto lo vemos más en las osteoartritis, si estamos sospechando de estas. Y además le hicieron una resonancia magnética de la articulación sacroiliaca, sin anormalidades. Nosotros analizando el caso, pensamos, bueno, le hicieron la resonancia magnética de la articulación sacroiliaca pensando posiblemente en una espondilitis anquilosante. Sin embargo, el paciente pues no es un paciente que nos haya referido dolor lumbar ni otra manifestación. Entonces, no sé, doctor, si uno a los pacientes también les hace eso de la resonancia magnética, digamos, en este caso que se la hicieron, porque para mí, para nosotras, no tenía de pronto alguna indicación la resonancia magnética sacroiliaca que le hicieron a él. Lo que pasa es que las imágenes tienen una utilidad limitada dependiendo de los contextos. Si usted tiene una articulación periférica inflamada, pues usted tiene que ir allá. Hay una ley que se llama en medicina interna, que es la ley de Sutton. Y Sutton no era ningún médico, sino que era un ladrón. Cuando lo cogieron, un ladrón de bancos, que le preguntaron por qué robaba los bancos. Y él dijo, pues porque allá está el dinero. Entonces esa ley de Sutton se tiene que aplicar para todos nosotros también cuando hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, las radiografías simples tienen una utilidad limitada cuando una artritis es aguda. Cuando una artritis inflamatoria, como la artritis reumatoide, ya muy poquito tiempo de evolución, 3, 6 meses, probablemente las radiografías serán normales. Lo mismo puede pasar con el primer ataque de la gota. Sin embargo, este paciente, pues, lleva mucho tiempo de inflamación de gota, según eso, casi 9 años o 10, y en ese sentido, pues, uno esperaría encontrar alguna alteración articular relacionada con esa enfermedad. Si no la encuentra, pues usted como que empieza a cerrarle el espectro de las posibilidades y probablemente lo que está ahora inflamado no sea la misma gota, sino una entidad nueva que esté apareciendo. Pero la resonancia de las sacroiliacas, la real indicación es cuando un paciente tiene dolor lumbar inflamatorio. Y el dolor lumbar inflamatorio es un dolor crónico en la región lumbar o dorsal o sacra, que como todos los dolores inflamatorios molesta más en el reposo, mejora con el ejercicio, produce rigidez matutina, y eso es clave para un diagnóstico de algunas enfermedades que se llaman espondiloartritis, es un grupo en general. Yo quería compartirles una imagen chiquita ahí para mostrarles una cosa de los cristales de urato monosódico. Espérame, doctor, entonces dejo de compartir mi Pero no pantalla les dañé para la que... presentación ahí, ¿no? No, yo ya la vuelvo a poner. Es que Listo. dejo de compartir para que tú compartas y ya volvemos a poner la de nosotras. Listo. Esto es una imagen en fresco de un líquido sinovial. Esta imagen la tomé hace por ahí 10 años con un celular por el microscopio. Entonces, el líquido sinovial, cuando se estudia, pues fuera de la celularidad, usted también tiene que medir ciertas cosas, como la presencia de los cristales. Entonces, si ustedes le ponen los ojos de la fe, aquí hay como una aguja dentro de esta célula que la está atravesando. Esto es en un fresco, esto no es con luz polarizada. Y este es, pues, es la misma célula, pero moviendo el micro del microscopio. Entonces, pues ahí como que cambia un poquito la tonalidad, pero ahí está. Entonces, este cristal intracelular en forma de aguja es diagnóstico confirmatorio de una artritis por cristales de urato monosódico que se llama gota. Entonces, este estudio es real. Por acá hay otras imágenes, pues, de otros colegas que me han facilitado, diferentes. Este es un cristal distinto, a una mejor resolución, años después, que no es en aguja, pero está intracelular dentro del estudio, dentro del líquido, de una célula de líquido sinovial en fresco. Este tiene una forma como de rectángulo o de prisma, es un cristal
de pirofosfato de calcio. Y aquí, para terminar, hay la combinación de las artropatías cristalinas. Este es con un microscopio de mayor resolución, me la dio un reumatólogo de la Universidad de Antioquia. Y ustedes pueden ver que en estas dos células hay dos tipos de cristales. Uno en forma de aguja, muy claro, que es el urato monosódico, y otros que tienen forma de rectángulo de primos, que son de pirofosfato. Entonces eso es muy importante porque la gente dice, no, que es que mi microscopio no tiene luz polarizada y que entonces que en el San Juan de Dios no hacen eso, ¿no? Pero se puede hacer un análisis en fresco. Entonces a veces si ustedes con suficiente tiempo, después de hacer la astrocentesis, el que la haga, van y analizan en su laboratorio o le piden a la técnica del laboratorio, a la bacterióloga, que haga una búsqueda intencionada de los cristales, pues los pueden observar. El microscopio de luz polarizada no es mucho misterio, pues simplemente entre el objetivo y la placa se le pueden adaptar a unos lentes que le dan color y hacer más fácil la visualización de los cristales, pero en fresco también se pueden ver cuando usted hace una búsqueda intencional. Era solo eso. Listo, doctor. Bueno, entonces, analizando todos esos paraclínicos, ellos ya concluyen finalmente que el paciente está cursando, ellos ponen ahí en el reporte, tiene un paciente con artritis gotosa crónica y lo manejan con loxoprofeno y colchicina. El loxoprofeno es un AINES que no está comercializado aquí en Colombia, lo comercializan en Brasil, México y Japón, y su dosis estándar es de 60 miligramos cada 8 horas, lo que corresponde a 180 miligramos ya como vemos en la diapositiva. ¿Qué usamos nosotros en Colombia? Usamos naproxeno, indometacina, diclofenaco, que son más o menos los análogos que se usan más frecuentemente en Colombia. La colchicina la usamos para el ataque agudo de gota, 1 miligramo día, y también lo usamos como profilaxis en un paciente que ha recibido inhibidores de la santinoxidasa por 6 meses y que ha estado libre de ataques por mínimo 3 meses. Normalmente la usamos así, la colchicina. Entonces, ellos le dieron ese manejo al paciente, pero el paciente a las 2 semanas vuelve y reconsulta por la misma oligoartritis, pero entonces acá ya cambia algo. Acá el paciente ya llega con una PCR 23.16 miligramos de decilitro. Si bien antes estaba ligeramente aumentada, ahorita ya el aumento pues es más notorio. Entonces, haciendo como un resumen de lo que llevamos hasta ahorita, decimos que en mayo de 2017 llegó el paciente con compromiso con la artralgia de las articulaciones metatarsofalángicas y ambos pies y tobillo izquierdo. En agosto afecta a otra articulación más, que es la rodilla derecha, ¿cierto? Aquí en este punto lo tratan con la loxoprofeno y colchicina. El paciente pues no muestra una mejora y vuelve a las 2 semanas. A las 2 semanas vuelve y se le añade prednisolona 10 miligramos, pero ellos reportan que fue ineficaz este tratamiento. Entonces aquí nos preguntamos por qué el paciente no está respondiendo al tratamiento, ¿sí? O sea, aquí tenemos que pensar qué estamos haciendo mal, en qué no estamos pensando, nos falta preguntarle al paciente y es aquí donde debemos volver a iniciar pues, con el paciente, a volver a ir a la anamnesis y hacer más preguntas para guiar nuestros diagnósticos, porque evidentemente el paciente no está respondiendo al tratamiento. Entonces, en este punto, ¿ustedes creen que es importante preguntar por antecedentes geniturinarios de transmisión sexual o del tracto gastrointestinal? Menos 100% dice, es que es cierto, ¿qué preguntaría? Nadie dice que no. Bueno, ¿ya todos votaron? Bueno, evidentemente al paciente se le preguntó si había sufrido de alguna infección de transmisión sexual o había padecido una infección y el paciente dijo que sí, que en marzo tuvo una infección de transmisión sexual. Entonces aquí en este punto queremos que respondan esta pregunta y ustedes ¿qué harían? ¿Descartan artritis séptica y así justifican el no inicio de antibiótico? Esa es la pregunta. Sigo sospechando de artritis reactiva, pero no puedo descartar artritis séptica. Es una artritis séptica, evidentemente,
infección de transmisión sexual y debo iniciar antibiótico, o ignoro este dato, no tiene relevancia, o ninguna de las anteriores. Entonces vemos que el 89% responde la B. Se Bueno, están ¿qué dejando pensamos influenciar. Sí, se están dejando influenciar por las respuestas más, la respuesta más popular. Bueno, alguien puso la descartar artritis séptica y así justificar el no inicio de antibiótico. Yo creo que todas las Bueno, opciones pueden ser válidas. Ujú. Lo importante es ser consistente con la decisión. Pues no creo que la D y la E, tal vez no, pero de entre la A, la B y la C, depende de donde usted esté y cómo vea la cosa. Desde acá uno podría decir, sí, la B. Pero pues el que la vio en su momento, de pronto, cuando pensó que era más una artritis séptica, porque ese momento llegó solo con una articulación muy hinchada, de pronto llegó con fiebre, vio los reactantes, el paciente lucía muy enfermo, puede ser lo primero. Entonces, pues yo creo que las opciones siguen siendo válidas mientras usted lleve un curso natural. O sea, todos los caminos llevan a Roma. Lo importante es ser sistemáticos en la búsqueda de las posibilidades para poder intervenirlas a tiempo. Pero la B sí es como la más probable. sí, nosotros habíamos dicho que la respuesta de pronto más correcta, ya con la intervención del doctor, era la B, porque pues ya con un antecedente de transmisión sexual, entonces ya se nos debe abrir como la pregunta de, bueno, ¿será esto una artritis reactiva? Pero entonces ya descartó del todo la artritis séptica, no, porque de pronto si la enfermedad de transmisión sexual fue por Neisseria gonorreae, pues es hay mayor probabilidad de que sea una artritis séptica. Si de pronto fue por clamidia, entonces yo digo, bueno, listo, la asociación con clamidia reactiva es mucho más grande. Bueno, al paciente le hacen anticuerpos IgA e IgG contra clamidia trachomatis y le hacen antígeno HLB27 positivo. Normalmente, pues, en nuestro medio clínico eso no se hace con mucha frecuencia, inclusive, pues, digamos, en el San Juan nunca hacen el antígeno HLB27, pero entonces ellos, como están en Japón, lo hicieron. Y ya teniendo eso, ya prácticamente es muy fácil hacer nuestro diagnóstico. Entonces el diagnóstico del paciente es que está cursando con una artritis reactiva. Ellos lo manejaron con salazosulfapiridina, 500 miligramos día. Eso es un profármaco, ¿sí? Cuando llega al intestino se hidroliza y genera sulfapirimidina y mesasolina, que prácticamente pues lo que nos van a hacer es actuar, inhibir las ciclooxigenasas y nos van a inhibir el proceso inflamatorio. Nosotros, ¿qué usamos en Colombia normalmente? La sulfasalacina, perdón, la sulfasalacina la usamos 500 miligramos cada 12 horas hasta un máximo de 3 miligramos. Ellos también pusieron adalimumab 40 miligramos cada 2 semanas. Como vamos a ver más adelante, uno por lo general va escalando, ¿sí? Si puse un DMARS, que sería la sulfasalacina, y no me funcionó, pues de pronto ya puedo escalar a un biológico con el anti-TNF-alfa, que será adalimumab. La dosis de 40 miligramos cada 2 semanas también pues es la que usamos acá. Y para el tratamiento de la hiperuricemia, ellos usaron febuxostat 10 miligramos día. Y doctor, aquí me genera una duda porque en lo que buscamos, el febuxostat se usa 80 miligramos día y se lleva hasta 120 miligramos paulatinamente, ¿cierto? O Pues estoy mal. lo que pasa es que cuando usted tiene frente a un caso también tiene que contextualizarlo y usted lo hizo bien. Es un caso japonés. Entonces, si ustedes conocen, muchos medicamentos en Japón tienen una biodisponibilidad farmacocinética e incluso una farmacogenómica diferente de los pacientes. Entonces, en ese sentido, muchos medicamentos allá se usan en dosis menores que como las usamos acá, o pronto con respecto al Occidente. Entonces, esa podría ser una explicación. Sin embargo, para nuestro medio, la dosis mínima de febuxostat es 40 miligramos al día. Pero la usual es 80 y la máxima es 120. Pero el febuxostat pues, es un hipoglucemiante que tiene pues una ventaja adicional, es que pues no necesita tanto ajuste cuando los pacientes tienen enfermedad renal crónica. Pero pues ahí como cuando ustedes ven todos esos medicamentos al mismo tiempo es como un escopetazo. Yo estoy de acuerdo en ser más prudente y ser
pues escalar las terapias, porque hay pacientes que mejoran con cosas buenas, bonitas y baratas, como la sulfasalacina en conos en combinación con AINES, y de pronto no requieren un biológico. Cuando usted pone muchos medicamentos que puedan tener un mismo efecto sobre una misma enfermedad, al final no sabe cuál fue el que más le sirvió. Obviamente hay enfermedades graves como la artritis reumatoide o el lupus o estas mismas que usted tiene que combinar medicamentos. Pero si el paciente en ese momento ni siquiera había recibido el primer DIMART, pues decir que ha fallado a él, pues es antes de poner un biológico, hizo falta. Sí, listo. Entonces, prácticamente aquí ya concluimos el caso y lo que podemos evidenciar es que el paciente llegó con un diagnóstico claro de una gota, un ataque agudo de gota, pero durante el tiempo desarrolló una artritis reactiva. Entonces, por más de que prácticamente ya tengamos inicialmente el diagnóstico, no se nos debe olvidar que también hay otras patologías y más si el paciente no está respondiendo a nuestro tratamiento, que si se lo pusieron para el tratamiento ideal, pues debería responder. Si no está respondiendo, entonces pues yo tengo que analizar, ir más a fondo y pensar qué está pasando con mi paciente. Bueno, entonces ya finalizada como nuestra discusión del caso, queremos entonces tratar como los temas que son relevantes respecto al caso y queremos hacer un enfoque como conceptual y teórico respecto a las artritis y la espondiloartritis, a la cual pertenece pues la artritis reactiva. Queremos mirar como si nos llega un paciente con una articulación inflamada, cómo podemos guiarnos hacia diferenciarlo entre una artritis reactiva o gota o las artritis infecciosas y también hablar al final de cómo se da a cabo, que muestra la evidencia de un tratamiento para la artritis reactiva. Entonces empezamos con las espondiloartritis, que son un grupo de trastornos mixtos que van a compartir dos cosas. Entonces ellos comparten algunos signos clínicos entre ellos y lo más importante es que tienen un vínculo genético. Entonces se ha evidenciado de que hay pacientes, de gran porcentaje de los pacientes que presentan estas enfermedades tienen el HLA-B27 positivo y por eso es que al paciente, ya como al final del cuadro, cuando le diagnosticaron la clamidia, le pidieron también este antígeno, no se lo pidieron antes. Anteriormente las llamaban las espondiloartropatías seronegativas, que se referían a que tenían factor reumatoide negativo, pero este término ya no se utiliza. Específicamente la artritis reactiva va a ser una artritis que se presenta de forma aguda, que es no purulenta y que complica a una infección principalmente de intestino o genitourinaria. Entonces de intestino por bacterias como Shigella, como Salmonella, Campylobacter, Yersinia o también del aparato urogenital como la clamidia. Vemos acá los criterios de clasificación para las espondiloartritis y básicamente estos criterios nos clasifican o nos orientan los pacientes hacia un predominio axial o hacia un predominio periférico. Entonces, el predominio axial sugiere entonces más como las espondilitis anquilosantes, mientras que el predominio periférico, allí sí entramos con la artritis reactiva, con la psoriásica. Y estos criterios son importantes porque nos permiten tener como un lenguaje homogéneo al momento de hacer investigaciones, de hacer estudios clínicos, de clasificar a los pacientes, pero no significa que los pacientes tengan que cumplir al pie de la letra con todas estas manifestaciones. Entonces aquí nosotros veíamos que al paciente le habían pedido una imagen, una resonancia, entonces pues pensamos que al tener, por ejemplo, la artritis y tener un HLA-B27 positivo, pues podría estar cursando con una sacroilitis, lo cual pues no fue así. Entonces se le sospechó más. Acá el paciente tenía una artritis y pues tenía el HLA-B27, lo cual lo clasifica dentro pues del predominio periférico. Bueno, respecto a la epidemiología de las espondiloartritis, tienen una prevalencia relativamente baja del 0.4 al 1.9%, son más frecuentes en los varones, se presentan entre los 20 y los 40 años y puede ser una de las primeras manifestaciones de pacientes con VIH. Y tienen una asociación con el HLA-B27. En Colombia, específicamente en el 2018, se realizó un gran estudio que buscaba determinar la prevalencia de las enfermedades reumáticas en la población colombiana en mayores de 18 años. Entonces, lo que ellos hicieron fue que calcularon una muestra de 6.528 personas, les dieron una encuesta en la casa y las personas que refirieron que habían tenido dolor articular, ya sea en los últimos 7 días, en algún momento de la vida,
y que no estaba asociado con el trauma, entonces fueron evaluados por un reumatólogo, les hizo una historia clínica más completa y pues los clasificó. ¿Qué encontraron allí? Que en Colombia la osteoartritis, el síndrome regional apendicular y la lumbalgia mecánica son las patologías reumatológicas más frecuentes y no encontramos en sí un dato sobre la artritis reactiva, sino que pensamos que recae dentro de las espondiloartritis indiferenciadas o dentro de la artritis indiferenciada, y esto se da que es muy difícil establecer la prevalencia porque primero, muchas de esas enfermedades que preceden como la artritis son asintomáticas, entonces pues no van a referir un cuadro infeccioso previo. Y lo segundo es que pues se ha visto que son muy subdiagnosticadas porque los mismos pacientes no presentan síntomas. Entonces queremos ya hablar de cuáles son las manifestaciones, de ver imágenes de las manifestaciones de la artritis reactiva y qué sí vamos a encontrar en la artritis reactiva que no vamos a encontrar ni en la gota ni en una artritis séptica. Entonces la entesitis, que básicamente es la inflamación de la inserción de un tendón al hueso, se va a presentar frecuentemente en el tendón de Aquiles o en la fascia plantar y es un signo muy sugestivo de una espondiloartritis. También tenemos la dactilitis, que es la inflamación de los dedos de las manos o de los pies. Y tenemos que la artritis, específicamente de la artritis reactiva, su manifestación más prevalente, más frecuente, va a ser como una oligoartritis, que ya les dijimos que es como la afectación entre 1 y 4 articulaciones, de predominio periférico, que se va a presentar de manera aguda, no va a ser simétrica, o sea, no se va a presentar en ambas manos, no se va a presentar en ambos pies, sino que va a ser asimétrica y que puede o no tener manifestaciones extraarticulares. Entonces, en un inicio, un paciente con gota, podemos ver la articulación igual, la vamos a ver inflamada, se va a ver roja, caliente, dolorosa. Sin embargo, cuando tenemos cuadros crónicos de gota, también vamos a poder encontrar tofos gotosos, que van a ser como unos depósitos voluminosos allí de cristales de ácido úrico, que se van a encontrar en el tejido cartilaginoso, en tendones y en tejidos blandos, que eso no lo vamos a encontrar en una artritis reactiva porque, como vimos, es un episodio agudo. Venga, Daniela, qué pena. No sé si el doctor allí nos quiera, exacto, añadir. Vuelva un momentico, es que veo que no están señalando la pantalla, entonces que no se pierda esto. En la imagen de la izquierda, ustedes ven 2 talones. Sí. Espérame, acá. Para que los compañeros puedan ver, porque de pronto, así en esa rapidez, nos perdemos todos. Eso, mejor. Ya le pusimos acá puntero. Listo. Entonces, si ustedes ven el talón izquierdo, pues se ve la inserción bien del Aquiles. Y en el derecho, pues se ve mucho edema y obviamente una deformidad. Puede tener hasta sinovitis del tobillo. Sin embargo, si bien la imagen es muy diciente, eso no es lo que uno usualmente ve. Los pacientes hay que tocarlos allá, donde les duele. Lo que hay en la del medio es una resonancia, donde en la inserción de la fascia plantar, ahí se ve pues edema, tanto en el hueso como en la inserción. Entonces, eso es una entesitis de la fascia plantar. Y ahí quiero hacer un comentario porque yo voy en contra del espolón calcáneo. Para mí eso no existe. Entonces, si ustedes miran muchas radiografías de los talones, hay mucha gente que tiene una excrescencia ósea muy bien delimitada, que los radiólogos interpretan como espolón calcáneo, pero a los pacientes usualmente no les duele y eso aparece también con la edad o en gente que es deportista y demás. Pero en las espondiloartritis, en esa misma región, también puede aumentar el volumen de la excrescencia ósea, pero no es tan definida y empieza como a despulirse por erosión. Esto puede ser una resonancia que puede hacer un diagnóstico más temprano, entonces ahí puede haber un signo de entesopatía, lo mismo que en el borde del calcáneo posterior donde se inserta el Aquiles. Y en la tercera imagen, en la mano derecha, el dedo en la mitad, pues tiene un edema que no es fusiforme. Fusiforme es como los usos, donde antes hilaban el algodón. Entonces, ese no es fusiforme, es completo, es como una salchicha, eso se llama dedo en salchicha o dactilitis. No es exclusiva de las espondiloartritis, también se ve en anemia de células falciformes, se puede ver en infecciones, se pueden ver en sarcoidosis, en la gota también lo puede presentar, porque en eso lo que se inflama no es tanto la articulación, sino los tendones flexores y los extensores de
de la extremidad. No confundir esta dactilitis, que es una salchicha gorda, gorda, con los dedos asalchichados que pierden los pliegues de la piel de las manos en los pacientes que tienen esclerodermia como temprana. Entonces, esos dedos que empiezan como a afilarse, también parecen unas salchichas, pero como delgaditas, y no como estas que son gruesas y feas, usualmente son asimétricas y no son de todos los dedos. Entonces, estas imágenes sí las tienen que llevar en la mente porque se las pueden encontrar. Y a veces los pacientes esa es la única manifestación. Lo mismo puede pasar en los pies y hace parte pues como del diagnóstico diferencial de la espondiloartritis. Hubo un dato que no mencionaron en el caso, si quiere pase ya a la otra, es lo de la uveitis. Esa inflamación de la parte anterior del ojo es muy característica de las espondiloartritis. Entonces, en la espondiloartritis, como tienen tantas enfermedades que se parecen, a veces las manifestaciones extraarticulares son las que terminan de precisar el diagnóstico, la presencia de psoriasis en la piel, la uveitis en el ojo, o la enfermedad gastrointestinal inflamatoria, pues como el Crohn o la colitis ulcerativa. Sí, entonces aquí tenemos la uveitis, que la uveitis la vamos a ver que sí es específica ya de estas espondiloartritis, más no de la gota. O sea, si un paciente con gota se presenta con uveitis, hay que buscarle otra cosa. Que nos pareció interesante en el caso era que reportaban la uveitis posterior a la presentación de la artritis. Entonces, acá dice que son, por ejemplo, recurrentes, entonces no necesariamente tiene que presentarse en el momento en que está presente la artritis. Entonces, la uveitis, pues la inflamación de la capa media del ojo, vamos a tener que los pacientes pueden presentar o pueden referir sensibilidad a la luz, dolor o incluso también visión borrosa. Tenemos síntomas gastrointestinales y urinarios de cervicitis, uretritis, cistitis, prostatitis o gastrointestinales. Sin embargo, como son estas infecciones las que preceden a la artritis, entonces cuando vemos la artritis, estos cuadros por lo general ya van a estar resueltos. Y lo mismo, un paciente con gota no nos va a presentar estas manifestaciones pues extraarticulares. Dentro de las manifestaciones dermatológicas, sí tenemos el eritema nodoso, que como ven allí en la imagen, vamos a ver entonces que son unas protuberancias planas. Estos van a ser firmes, van a estar duras y son dolorosas, y por lo general las encontramos acá en esta localización, en la parte delantera de la pierna y en la parte baja principalmente. Podemos encontrar también queratodermia blenorrágica, que son cambios en los pies y son como unas lesiones pustulosas aquí en los pies, que tampoco nunca un paciente con gota nos las va a presentar. La balanitis circinada, que son parches eritematosos con bordes levemente elevados en el glande. Y también las aftas orales, que van a ser como úlceras de la mucosa que tienen allí su centro blanquecino con el borde rojo y tampoco pues son una presentación de la gota. Entonces, como que de esta manera podemos diferenciar una artritis, en este caso, para nuestro caso, una artritis reactiva de la gota. Y lo que decía el doctor, sí es importante, el paciente sí refirió uveitis, lo olvidamos mencionar, pero fue posterior a la presentación de toda la parte como de articular. Entonces acá queríamos hacer como un enfoque de una monoartritis, y esto ya no va tanto basado al caso, sino es si nos llega un paciente con una articulación inflamada, nosotros tenemos que pensar en que puede ser infecciosa o en que puede ser no infecciosa. Entonces, junto con la historia clínica, si el paciente ha presentado fiebre o si ha presentado algún trauma o alguna cosa, entonces eso nos orienta, pero también es muy importante la artrocentesis. Y la artrocentesis, además de que es como que siempre se debe pedir en una articulación inflamada, también nosotros tenemos que saber cómo se interpreta. Entonces este cuadrito de Aptuit nos gustó, y grande lo que tenemos que mirar es macroscópicamente. Por ejemplo, el color del líquido nos orienta mucho de su posible etiología. También el recuento de leucocitos nos orienta también hacia la etiología, y si tiene cultivos o tinción de grano. Entonces, también pues tenemos el volumen, tenemos si el líquido está claro o no lo está, si tiene viscosidad, pero grande que nosotros podemos ver rápidamente es que si, por ejemplo, tenemos un líquido rojo, pues vamos a pensar en una hemartrosis, por ejemplo. Si tenemos recuentos de leucocitos mayor de 2000,
pues no vamos a pensar en que es algo no inflamatorio, sino que sí está cursando con un proceso inflamatorio dentro de la articulación. Y si tenemos tinción de Gram y cultivos positivos, pues entonces eso ya nos orienta a que es séptico. O lo otro, los cristales, que eso lo vemos en este flujograma, en donde analizamos primero la apariencia grande, que es el color, lo que les comenté, miramos el recuento celular y su diferencial, los cristales, y miramos la tinción de Gram y los cultivos. Si tenemos una difusión hemorrágica, pues entonces ya nos orienta más hacia una hemartrosis y hacia causas potenciales como traumas o coagulopatías, entre otras causas. Si no tenemos un líquido rojo, entonces vamos a mirar el recuento de leucocitos, y si está mayor de 2000, pues entonces nos sugiere una causa inflamatoria, un proceso inflamatorio dentro de la articulación o una artritis séptica. Allí que nos lo va a diferenciar si tenemos cultivos positivos y tinción de Gram o si no lo tenemos, pero también buscamos cristales. Entonces, identificar el tipo de cristales es muy importante para poder identificar la gota. Como vimos, el doctor nos mostró las imágenes, y ver los cristales intracelulares allí en forma de aguja es un diagnóstico definitivo para gota, cristales de monourato sódico. Si no tenemos cristales presentes, entonces ahí es donde radica la importancia de la tinción de Gram y de los cultivos. Y si tenemos positividad como para cultivos o para una tinción, entonces sería una artritis séptica, porque eso indica que el patógeno está directamente en la articulación. Y si no, entonces aquí es donde cae nuestro caso, que sería entonces, acá lo tenemos, artritis inflamatorias, en donde también ponen las espondiloartritis. Entonces, no sé si el doctor acá de pronto también nos quiera hacer alguna intervención respecto al líquido Sí, hay una sinovial. cosita clínica y con el líquido. Volvamos a la anterior. Acá. Sí, entonces ustedes ven que la artritis inflamatoria es como la mayoría de la artritis que se ven en reumatología, y el paradigma de la artritis reumatoide pues tienen estas características. Aquí también meten la artritis por cristales, pero el doctor Ramírez les podrá contar, cuando usted tiene un paciente con una monoartritis aguda, tiene dos opciones grandes, descartando el trauma, pues, o es séptica o es por cristales, una persona como esto. La artritis por cristales, sea gota o pirofosfato de calcio, también da eritema, da calor, da descamación, que son características que no se ven en otro tipo de artritis. Pero eso es parecidísimo como el paciente tuviera una artritis séptica o tuvieran un proceso infeccioso alrededor de la piel. Mucha gente se le confunden cuando les dan el tobillo o en el tarso, como que tuviera una celulitis. Entonces eso, al ojo se parecen mucho a una artritis infecciosa. O sea, las crisis agudas por cristales. Y en el líquido de los cristales también puede haber un líquido de características sépticas. Entonces pueden tener conteos de 50.000 o hasta de 100.000. Y como dice ahí el índice de abajo, a veces pacientes con artritis infecciosas, sobre todo las crónicas, o que estén parcialmente tratadas, de pronto no tienen un recuento leucocitario tan alto. Entonces, la diferencia en una monoartritis aguda siempre debe ser en infección o crisis por cristales. Obviamente, si es un niño pequeño o un adolescente o una persona muy joven sin factores de riesgo y más una enfermedad de transmisión sexual, pues usted podría pensar en una artritis infecciosa. Pero si tiene una persona de edad media, que puede ser gota o puede ser sepsis, pues las dos son muy parecidas, y por eso es mandatorio el estudio del líquido. El flujograma, que es lo otro, pues usted no es que pidió una cosa y miró y después hizo otra punción, no. Usted hace una sola punción y envía todos los estudios para clasificar las enfermedades con una sola muestra. Pero es importante decirle al laboratorio que las muestras van para esto. Entonces, ese líquido, cuando se toma, debe ir en un anticoagulante para medirlo en un citoquímico. Porque si usted no lo envía ahí, se agrega todo, depende de la inflamación que tenga, se agrega todo el contenido celular y no pueden hacer el conteo. Lo otro es que debe ser pues, realizado pronto, y lo que va para cultivo y tinciones debe ir en frascos aparte. Ojalá, idealmente, hay una recomendación que usted sospecha una artritis séptica, lo que saque del líquido de una vez lo ponga en un frasquito o en un tubo de hemocultivo, porque eso le aumenta el rendimiento diagnóstico para una artritis infecciosa. Listo, doctor.
Bueno, entonces aquí ya hicimos como un cuadrito de las cosas más grandes de cada una de la artritis reactiva, gotosa o séptica, y pues ya hemos visto que la artritis reactiva se va a desarrollar después de una infección no articular, principalmente gastrointestinal o genitourinaria. La artritis gotosa pues va a surgir por depósitos de cristales de ácido úrico, y la artritis séptica se desarrolla directamente por el patógeno que lo encontramos en la articulación. La artritis reactiva, su principal manifestación, no es que solo se manifiesta así, sino que la mayoría de los casos son una oligo o una monoartritis que es asimétrica, de predominio periférico e en miembros inferiores. La artritis gotosa frecuentemente es en la primera articulación metatarsofalángicas, y la artritis séptica es una monoartritis que frecuentemente está en rodilla, hombro o codo. ¿Qué tienen en común estas tres? Pues que tenemos un proceso inflamatorio en la articulación, como vimos, entonces reactantes de fase aguda los vamos a tener elevados, como la PCR y la velocidad de sedimentación globular. ¿Cómo los diferenciamos con nuestra artrocentesis? Entonces, en la artritis reactiva no vamos a encontrar un patógeno dentro de la articulación, porque ya aquí les voy a explicar la fisiopatología y vamos a ver por qué no se encuentra. La artritis gotosa, que sí va a presentar entonces los cristales de urato monosódico, y la artritis séptica, que sí vamos a tener una tinción de Gram y de cultivos positivos. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología quiero explicarles primero qué es el antígeno HLA-B27, y es básicamente un antígeno que vamos a encontrar en la superficie de leucocitos, en la superficie, por ejemplo, de un macrófago. Este macrófago lo que va a hacer mediante este antígeno es interactuar con linfocitos T, CD8, porque hace parte del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, le presenta lo que es, pues le presenta un antígeno y el linfocito reconoce si es propio o si es ajeno. En los pacientes que presentan las espondiloartritis, hay porcentajes variables. Entonces, por ejemplo, la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica son enfermedades que se han asociado en mucho mayor porcentaje a que los leucocitos de estas personas presenten este antígeno en su superficie. Mientras que con la artritis reactiva, un 50% de los pacientes, sus leucocitos presentan este antígeno, mientras que otro 50% no lo presentan. Entonces hay dos teorías, hay unas que están relacionadas con el HLA-B27 y pues también otras no relacionadas, porque entonces, ¿qué pasa con ese 50% que no presenta HLA-B27 positivo? Entonces, dentro de las relacionadas tenemos varias teorías, voy a explicarlas grande, y las no relacionadas también tenemos factores microbianos, persistencia del microorganismo en el tejido sinovial o también el microbioma. Entonces, acá tenemos que los pacientes que tienen este antígeno, que sus leucocitos tienen este antígeno en su superficie, cursan con un desarrollo de la enfermedad más grave y prolongado. O sea, si tuvieron una enfermedad gastrointestinal y a las 3 semanas presentan una artritis, es más probable de que sea más severa, de que presenten también síntomas extraarticulares y de que sean síntomas más crónicos. ¿Por qué se cree que es esto? Es porque ante la infección gastrointestinal se forma un homodímero anormal. Entonces el macrófago responde a esta infección gastrointestinal, se pliega mal esto, se forma un homodímero anormal y el linfocito T reconoce ese homodímero mal hecho. Entonces esto produce que haya síntesis de citoquinas como interferón gamma, interleuquina 17, y esto lo que va a hacer allí es activar células como monocitos, macrófagos, osteoblastos y fibroblastos sinoviales, también el endotelio vascular. Entonces, todas estas células activadas liberan aún más citoquinas, generan inflamación dentro de la articulación, o también las manifestaciones extraarticulares están ligadas con esto. Entonces, esa es como la fisiopatología que tienen relacionada con el HLA-B27. ¿Qué hipótesis hay con las personas que no tienen ese HLA-B27 positivo? Entonces, este artículo nos habla de que las infecciones por patógenos urogenitales como clamidia específicamente, que generan artritis reactiva, tienen también como una conexión o una relación con la artritis séptica. Y esto lo fundamentan en que en pacientes que tuvieron una infección por clamidia, posteriormente cuando les hicieron la artrocentesis, se estudió el líquido sinovial y no encontraron cultivos positivos.
pero les hicieron PCR y encontraron clamidia viable, más no cultivable. Entonces sí se encontró el patógeno en la articulación, pero pues no era cultivable. Entonces por eso esta imagen nos muestra cómo la artritis reactiva puede tener una relación si es posterior a una infección del tracto gastrointestinal con las espondiloartritis, porque ahí sí en realidad no se encuentran patógenos en las articulaciones y tienen HLA27 positivo, tienen las manifestaciones extraarticulares y pues obviamente estos pacientes los antibióticos no van a ser eficaces en ellos. Entonces ahí es cuando se preguntan, bueno, entonces artritis reactiva, ¿vamos a antibiótico o no? Ahí está lo complejo porque hay otra parte que sí pueden verse beneficiados por los antibióticos y es precisamente porque la clamidia persiste dentro de la articulación. Entonces son teorías, esto se sigue estudiando mucho y pues es básicamente esto como de la fisiopatología grande. Bueno, ya con respecto al tratamiento, lo que habría la pregunta Daniela, y era, ¿el manejo de la infección es clave para el tratamiento de la artritis reactiva? Entonces, esto es algo que se ha estudiado en el tiempo y han salido bastantes artículos sobre esto, y les trajimos un metaanálisis donde analizan 10 estudios, de los cuales cada uno responde a diferentes aspectos. Entonces, digamos acá en la primera gráfica a la izquierda, ellos analizan 7 artículos que tenían como punto final si dar antibiótico era relevante para la inflamación articular o no era relevante, si cambiaba el curso de la inflamación articular. Y de los 6 artículos, 4 artículos estaban a favor del no uso de antibióticos. De la misma forma, con la sensibilidad articular o el dolor articular, 5 artículos evaluaban el dolor de la articulación, si cambiaba o no cambiaba con el uso de antibióticos, y vemos en la gráfica, si Dani puede señalar, vemos en la gráfica cómo los estudios están a favor del no uso de antibióticos. De igual forma, de igual forma ellos también evalúan el dolor, escalas del dolor, y aquí solamente 3 ensayos, 3 estudios evaluaban el dolor con el uso de antibióticos, y vemos que 2 de ellos están a favor del no uso de antibióticos, y lo mismo sucede con la evaluación global del paciente, que es el impacto de la enfermedad del paciente, si evoluciona para mejor o no, y vemos que realmente no hay una buena, pues no hay evidencia, acá los estudios no reportan evidencia con el uso de antibióticos o no. ¿Qué pasa con este metaanálisis? Uno porque dice que sí, puede que no, porque es que esos estudios son estudios muy heterogéneos, son poblaciones muy, con muchas diferencias demográficas, con diferencias clínicas y de laboratorio. Entonces, pues, al tener tantos estudios tan heterogéneos, pues los resultados pueden estar comprometidos. Entonces, ya ahorita pensamos y sale otra pregunta y nos ponemos a pensar, bueno, ¿es igual si yo trato una infección, si yo doy antibiótico para una artritis reactiva post-infección gastrointestinal o post-infección geniturinaria? Pues bien, para la infección gastrointestinal no hay estudios absolutamente, no hay, pues hicimos una búsqueda y no se encontraban estudios que evidenciaran de que el aplicar antibiótico por una artritis reactiva post-infección gastrointestinal hubiera mejoría. No hay, entonces no hay evidencia. Inclusive en la práctica clínica, cuando tratamos infecciones gastrointestinales leves, nosotros no los tratamos con antibióticos porque ellas evolucionan espontáneamente. Ya si el paciente pues, tiene una inmunosupresión o comorbilidades mucho más complejas, pues ahí uno ya piensa en intervenir. Con respecto a la infección geniturinaria, por el contrario, sí hay artículos y hay estudios que nos muestran que funciona. Y lo podemos ver en este estudio que se realizó. Pásala, por fin. En este estudio donde hicieron un seguimiento de pacientes a 9 meses, es un estudio prospectivo,
y hicieron 3 grupos de pacientes. Cogieron un grupo, aplicaron, pues, hicieron seguimiento con administración de doxiciclina más rifampicina, otro grupo con acitromicina más rifampicina y un grupo placebo, ¿sí? O sea, aquí había un control. Y como observamos en la gráfica, el grupo placebo es el grupo de color azul oscuro y el grupo de la combinación de antibióticos es el grupo de azul claro. Entonces ellos evaluaron cómo modificaba la inflamación y la sensibilidad articular, es decir, el dolor articular, y vemos que a lo largo del proceso, del seguimiento, hubo una mejoría en estos 2 aspectos, con el uso de antibióticos durante el curso de la artritis reactiva. Entonces, pues uno aquí ya pues, comienza a preguntarse bastantes cosas y ellos concluyen con que el uso de antibióticos en la artritis reactiva por clamidia trachomatis es efectivo. Pero bien, sí, en el momento que de pronto puede ser un poco más importante y es tratar la infección cuando está activa, porque si no se trata la infección cuando está activa la probabilidad de recaídas de la artritis reactiva es del 37%, mientras que si yo la trato, disminuye la incidencia en un 10%. Entonces, pues, tenemos que tratar pues, a los pacientes. Claro que estos son a veces patologías que cursan de forma sintomática y pues no se puede hacer nada. Pero entonces si el paciente tiene evidentemente una uretritis o una cervicitis, y aprovechando pues que estamos en el grupo de infectología, pues debemos tratarlas. ¿Y cómo las vamos a tratar? Entonces vamos a tratarlas empíricamente y vamos a cubrir clamidia y vamos a cubrir Neisseria gonorrea, ¿es cierto? Cuando tenemos una uretritis o cervicitis. Tratamos para la Neisseria, damos ceftriaxona. Siempre tenemos dos posibles tratamientos y ambos tienen ceftriaxona porque la ceftriaxona nos cubre la Neisseria gonorrea. Y podemos dar doxiciclina o podemos dar acitromicina en diferentes dosis, depende si es uretritis o cervicitis. Eso con respecto a cuando está la infección activa. Entonces, ahorita vamos a manejar la artritis, ¿sí? O sea, sí, vamos a manejar la artritis. Y cuando manejamos la artritis, y es reducir el dolor articular, reducir la hinchazón y reducir la sensibilidad a la articulación. Y tenemos como hablamos ahorita en el caso y lo que nos decía el doctor, una secuencia, ¿sí? Nosotros sí podemos iniciar tratando simplemente con AINES, que es lo primero que la manejamos, y digamos, damos AINES durante mínimo 2 semanas o según la evolución del paciente. Esto pues es algo que se puede ir modificando respecto con la evolución del paciente. Y lo que más usamos, pues, naproxeno, indometacina, como ya les había comentado en un inicio. Entonces, si el paciente no mejora con AINES, ya podemos pasar a una segunda escala, que es el uso de los DIMARS, como la sulfasalacina o el metotrexato, que son los fármacos más usados. Y si esto no nos funciona, ya ahí sí escalamos y ya el siguiente escalón es anti-TNF alfa, que son ya biológicos, como el caso del paciente que recibió adalimumab. Hay un estudio que les trajimos, es un estudio viejito del año 96, pero nos muestra cómo realmente la sulfasalacina sí funciona en el curso de la artritis reactiva. Entonces ellos evaluaron 134 pacientes en los cuales habían tenido fracaso previo a los AINES, es decir, pues no hubo respuesta con ellos, los siguieron por 36 semanas. Entonces se le dio sulfasalacina, 500 miligramos, hasta una dosis máxima de 2000 miligramos, y esta tablita de acá es una tabla donde vemos las características demográficas, clínicas y de laboratorio de los dos grupos que hicieron. Y ellos hicieron un grupo de sulfasalacina y un grupo de placebo. Y vemos que las diferencias demográficas y clínicas no son tan altas. Y ellos concluyen que realmente la administración de sulfasalacina mejoró o tuvo eficacia durante el curso clínico de la artritis reactiva, con un 62.7% comparado con un 47.7% de los grupos con placebo.
Entonces, ¿qué podemos concluir con nuestra charla? Ya para terminar, tenemos que la ausencia o presencia del antígeno HLB27 no nos va a confirmar ni nos va a excluir un diagnóstico de artritis reactiva, como ya nos lo explicó muy bien Daniela, que no necesariamente si está, ya hago diagnóstico, o si no está, lo hago. La presencia clínica más frecuente de la artritis reactiva son las oligoartritis aguda, asimétrica, con o sin manifestaciones extraarticulares. Esto es lo más frecuente que vamos a encontrar. También podemos concluir que la interpretación de la artrocentesis, como vimos, es muy importante en estos pacientes, casi es fundamental para abordar una monooligoartritis, ¿sí? Porque la monooligoartritis puede verse en muchas causas y poder saber interpretar la artrocentesis. Y como vimos en el tratamiento, pues no hay estudios suficientes o hay estudios muy controvertidos de que respalden el uso de terapia antibiótica durante el curso de la artritis reactiva. O sea, eso nos llama a generar más estudios, y siendo la artritis reactiva una entidad de pronto no tan común, se ha olvidado un poco en este aspecto. Y por último, podemos tratar una artritis reactiva con AINES, ¿sí? Y vamos a ir escalando, pero el manejo puede ser un manejo simple, como decía el doctor, que puede evolucionar de una buena forma con los AINES. Bueno, eso es todo en esa presentación, y nos gustaría que, aparte que aquí abriéramos una discusión de pronto con todos los que están aquí haciendo parte de la charla, y que habláramos un poco del caso y de qué creen ustedes que no están de acuerdo con el caso, qué le hubieran hecho ustedes al caso, como que abramos una discusión de pronto cortica sobre el caso. Ya pueden abrir los micrófonos. Desde que no esté sonando la licuadora. No, yo las quiero felicitar a Daniela y a Paula por este esfuerzo. Tengo que admitir que les di mucho palo para que presentaran el caso ordenadamente, pero pues era parte del ejercicio. Yo creo que lo han hecho muy bien y lo llevaron de una buena manera. Y pues no queda más sino agradecer la invitación y que ustedes también, en retribución a todo lo que ellos han hecho, participen, porque hoy en día la educación ha venido cambiando y estas modalidades virtuales nos ponen como en el ejercicio de tener que interactuar más, cosas que de pronto antes uno tenía más temor de hacerlo en público, en vivo, pues ahora se hace un poquito más fácil, mitigando pues la presencia escénica. Pero sin embargo es importante que se abran las discusiones porque este tema no es tan fácil. Hoy se vio fácil porque lo desarrollaron bien, pero en el día a día las decisiones son muy individualizadas y requieren cierta experticia para tal fin. Doctora, a mí sí de pronto me sigue quedando la duda. Si yo tengo una articulación inflamada, yo pienso, pues con clínica también, pero pienso que es una artritis séptica hasta que no se demuestre lo contrario, o sea, inicio antibióticos o espero la artrocentesis, porque es que muchas veces también hemos visto que ni siquiera hacen artrocentesis de una articulación inflamada. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la recomendación? Lo que pasa es que usted tiene que definir es el tiempo. Si usted tiene una artritis aguda, o sea, la gente lleva 3, 5 días con una rodilla hinchada, ¿cierto? Y tiene fiebre, y los reactantes elevados, y le duele mucho, y no tiene antecedentes de una enfermedad reumática conocida, ni tiene otras articulaciones afectadas, probablemente usted en ese escenario dice, bueno, puede ser una artritis séptica. Entonces, la artritis séptica sí hay que ponerle antibióticos, pero lo que realmente va a salvar a la articulación es el drenaje. Porque estas articulaciones usualmente están a tensión con un líquido purulento que si no se trata, o sea, no se drena, sea quirúrgicamente o a través de artrocentesis, es más fácil hacerle una artroscopia a eso, pues se va a dañar la articulación y se va a erosionar. Entonces, ¿por qué la artrocentesis es útil? Porque usted le ayuda a tomar decisiones rápidas. Si usted un paciente tiene una artritis y le duele y le molesta, y usted lo aspira y es sangre, ¿no era el primer diagnóstico de una artrosis por hemofilia? Entonces, creo que la artrocentesis sigue siendo útil para el diagnóstico y hay que hacerlo intencionadamente.
¿Cuál es la dificultad? Pues que cuando está en una rodilla con una articulación tan grande, pues es fácil de funcionar, pero de pronto un tobillo o un dedo de la mano, pues, o una muñeca, es más difícil obtener el líquido. Otro escenario es cuando esa monoartritis, una sola rodilla, un tobillo, se cronifican. Entonces ahí aparecen otras enfermedades que si bien pueden ser infecciosas, también pueden ser neuroartropatías que pueden producir algo de artritis. Entonces mi recomendación es que las artritis agudas hay que estudiarlas. Si son poliartritis, pues es muy raro que tenga una infección diseminada que le dé 10 articulaciones inflamadas de forma simétrica. No, ahí probablemente yo me voy a pensar que tiene una enfermedad como artritis reumatoide o como lupus o algunas de las espondiloartritis que le está produciendo eso. Pero si usted tiene una monoartritis aguda, usted siempre tiene que pensar que si bien puede ser una artritis cristalina, que es más frecuente en los hombres de edad media, puede ser una infección. Porque es que si usted abandona una articulación, pues se va a dañar. Puede que usted tenga una artritis inflamatoria por infección y usted le pone AINES y el paciente le mejora el dolor, se le puede desinflamar algo, pero el resto del proceso destructivo de la articulación va a persistir. Entonces esas cosas hay que hacerlo. No es frecuente verlos, afortunadamente, y usualmente cuando aprenden la artritis séptica, pues llegan es como ortopedia y usualmente las drenan. Entonces, de pronto uno no lo ve tanto. Pero sí hay que estar pendiente porque en urgencias puede aparecer. Y hay otros lugares más fáciles que pueden acceder a otro tipo de diagnóstico, como el hombro, por una imagen o la cadera. Pero cuando usted tiene una articulación ahí a tiro días, que la ve muy inflamada, roja, con síntomas de que puede ser infeccioso, hay que funcionar. Listo, doctor, gracias. Doctor, yo también tenía una última pregunta con respecto al caso que me causó mucho la atención. A él le dieron prednisolona y yo leyendo la prednisolona también, pues prácticamente lo que hace es disminuir la inflamación, como un corticoide que es. Entonces, ¿por qué no le funciona la prednisolona al paciente y sí la sulfasalacina que prácticamente también disminuye? No, actúan diferente. Lo que pasa es que los esteroides también tienen un efecto inhibidor, COX-2. Pueden inhibir pues funcionan como un AINE en dosis moderadas, entre 10 a 20 miligramos al día. Entonces tiene como el mismo efecto de los AINE. Entonces algunos pacientes pueden responder, pero ¿quiénes responden? Algunas enfermedades. La gota responde bien a los esteroides, tanto como a los AINES, y los esteroides sirven también en artritis reumatoide y en lupus. En las espondiloartritis, ese medicamento no es de amplio uso, a no ser que sea de uso intraarticular o en una infiltración cerca de la centesis para controlar los síntomas. Ese tipo de enfermedad, la espondiloartritis, parte incluso de los criterios de sospecha clínica o de clasificación o de diagnóstico, es el uso de los AINES. Si tiene muy buena respuesta a los AINES, usted se va orientando que puede ser una espondiloartritis. Entonces, no todos los pacientes responden a todos los medicamentos. La sulfasalacina es una combinación de un antiinflamatorio con un antibiótico. Incluso la doctora que describió esa combinación, que creo que es una sueca, a principios del siglo pasado, es una de las ganadoras del Nobel porque logró juntar dos medicamentos que trataran eficientemente las artritis relacionadas con eso. Entonces, es un medicamento que actúa a largo plazo. Los medicamentos modificadores de la enfermedad como el metrotexate, la leflunomide, la sulfasalacina se demoran varias semanas en actuar, 4 o 12 semanas en ver su efecto máximo. Entonces, usted tampoco puede esperar que un paciente esté 4 semanas inflamado ahí con los brazos cruzados si tiene una artritis reactiva o un ataque de gota. Una artritis reactiva si tiene que usar AINE al principio. ¿Cuál es el problema de los AINE? Pues que tiene efecto renal, gastrointestinal, no se deben utilizar por largo tiempo. Usualmente los pacientes son jóvenes, entonces pueden tolerarlo mejor que una persona de edad mayor. Si no hay más preguntas ni más aportes, yo quiero agradecerles a todos ustedes, a Paula, a Daniela y al doctor Arbeláez por la conferencia que nos dieron hoy, por esta revisión tan académica y tan enriquecedora para todos nosotros. Bueno, ha sido un gusto. Cuídense mucho, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias, chao. Muy buenas noches.